Bienvenidos al programa de preguntas y respuestas de Regreso a la Biblia. Esta semana responderemos la pregunta que hace Henry Piñeros desde Bogotá, Colombia. ¿Por qué el libro de Enoc es citado como palabra profética cumplida en la epístola de Judas y no hace parte del canon? Gracias, Henry, por esta importante pregunta que nos lleva a la epístola de Judas, versículos 14 y 15, donde leemos en la versión de la Biblia de las Américas. De estos también profetizó Enoc, en la séptima generación desde Adán, diciendo: He aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos, para ejecutar juicio sobre todos, y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad, que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Lo primero que debemos notar es que Judas cita el libro conocido como Primera de Enoc, y utiliza el verbo profetizó para describir el hecho de que las palabras que está citando de esta fuente extracanónica son consideradas como inspiradas por Dios. Adicionalmente, la fórmula gramatical en griego que usa Judas no deja ninguna duda que el autor, inspirado por Dios, está haciendo una cita directa de Primera de Enoc, capítulo 1, versículo 9. Este libro era un texto judío antiguo muy conocido en la cultura judía. Hoy solo se tiene en el lenguaje religioso de Etiopía, aunque probablemente existió previamente en hebreo o arameo. Se cree que las primeras porciones del libro datan del año 300 a.C. y las últimas porciones fueron añadidas para el primer siglo a.C. El escritor de este libro es desconocido y la obra se basa en el personaje bíblico de Enoc que aparece en Génesis, descrito como el bisabuelo de Noé y padre del famoso Matusalén, abuelo de Noé. Por eso lo describe Judas 14 como séptimo desde Adán. Enoc es el famoso hombre que caminó con Dios y el Señor se lo llevó sin experimentar la muerte, como lo constata Hebreos 11:5. La comunidad judía era la encargada por Dios para recibir y reconocer los libros que eran inspirados por el Señor, y ellos no consideraron el libro de Enoc como parte del canon de libros inspirados por Dios en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, nosotros tampoco consideramos que el libro en su totalidad sea de inspiración divina por el hecho de que Judas lo cite. Adicionalmente, Enoc no escribió este libro, por lo que su autoría es desconocida y atribuida falsamente a él. Definamos unas consideraciones importantes que nos ayudan a concluir el asunto. Número 1. Una fuente citada en el Nuevo Testamento no demanda que la totalidad de dicha fuente sea considerada como inspirada por Dios o parte de la Biblia. Por ejemplo, en Tito 1:12, Pablo cita a Epiménides, filósofo pagano y poeta griego que vivió en Creta. En Hechos 17:23, el apóstol cita una inscripción de un ídolo en Atenas. Y en el versículo 28 cita al poeta griego Arato. Y es claro que ninguna de estas fuentes fueron consideradas como inspiradas por Dios en ningún momento de la historia. Simplemente fueron usadas como ilustración. Con el libro de Enoc sucede lo mismo. Una breve cita no demanda que todo el libro sea considerado como inspirado por Dios. Número 2. El proceso de inspiración incluye el uso de otras fuentes aparte de la revelación directa por parte de Dios. Por ejemplo, notemos que en el proceso de inspiración del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, el mismo Lucas declara al inicio de su Evangelio: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo, con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Lucas, inspirado y guiado por el Espíritu Santo, usó fuentes como la transmisión oral y seguramente entrevistas personales con testigos oculares e investigación de otros documentos. En el caso del libro de los Hechos, Lucas mismo fue testigo ocular de muchos de los acontecimientos descritos en el libro. Así que la inspiración no demanda que todo sea dictado directamente por Dios. Número 3. Solamente lo que está en los libros del canon fue inspirado por Dios.
La inspiración solo demanda la guía del Espíritu Santo en el proceso de escrituración. Esto significa que todo lo que escribe el autor divino, con autoridad reconocida y autenticada por la comunidad de fe original, es lo que Dios mismo quiso comunicar usando la personalidad, el carácter y trasfondo del autor humano. Solo lo que quedó reconocido como parte del canon es lo que Dios quiso comunicar. El asunto que queda pendiente entonces es, ¿por qué cita Judas a Enoc como palabra profética inspirada por Dios? Cuando Judas cita primera de Enoc 1:9, Dios está declarando que esa parte es una verdad divina. El hecho de que Judas citó una parte del libro como profecía cumplida no implica que todo el libro de Enoc es inspirado y deba ser parte del canon de la Biblia. El hecho de que el libro de Enoc en su totalidad no sea inspirado por Dios tampoco implica que Judas haya cometido un error o que esta epístola no sea inspirada. El hecho de que Judas haya citado esta porción del libro de Enoc como un cumplimiento de una profecía significa que solamente esa porción fue verdad de Dios. El texto claramente dice que fue Enoc mismo quien profetizó, lo que indica que aunque el libro de primera de Enoc no fue escrito por este patriarca de Génesis, la profecía hecha originalmente por Enoc, el padre de Matusalén y bisabuelo de Noé, pasó de generación a generación y quedó finalmente registrada en ese libro llamado Primera de Enoc. El libro era parte de la historia y tradición judía escrita, por lo que no es para nada extraño que entre todo su contenido esta profecía fuera verdaderamente de Dios. Por lo tanto, concluimos que aunque el libro de Enoc no es inspirado por Dios, el versículo citado por Judas informa a la humanidad que ese versículo era una profecía hecha originalmente por Enoc y que simplemente quedó registrada allí. Pero no perdamos de vista el mensaje de Enoc como quedó registrado aquí en la epístola de Judas bajo la inspiración del Espíritu Santo. El Señor vendrá en su segunda venida con miles de santos y estos, a los que hace referencia al inicio del versículo, o sea, los falsos maestros mencionados en los versículos anteriores, serán condenados y recibirán el juicio de Dios sobre ellos. Lo interesante es que Judas habla de falsos maestros en las iglesias cristianas. Muchos de los que hoy hablan blasfemias y doctrinas ajenas a la Biblia serán condenados y castigados por el mismo Señor y están dentro de la iglesia. Es el momento de ir de regreso a la Biblia. Así evitaremos el juicio de Dios y no seremos engañados. Continúen escribiendo sus preguntas debajo de nuestros videos en Facebook, Google+, YouTube, Twitter o por medio de nuestra página web de regresoalabiblia.com. Compartan nuestros programas con sus amigos y familiares por todas las redes sociales y no olviden hacer clic en me gusta en nuestra página de Facebook y debajo de cada video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Bendiciones.